Soy Brian Chappell y, de acuerdo a Alistair Begg, aquí tenemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero mi gozo es preguntarle a los profesores sobre la naturaleza de la predicación de Cristo del Antiguo Testamento. Y voy a empezar con Tim Keller, que ya empezó a predicarnos a Cristo del Antiguo Testamento. ¿Por qué es cuando escuchamos el Evangelio de conexiones maravillosas en el Antiguo Testamento nos conmueven, pero también nos asustan un poco? ¿Por qué nos conmueven y a veces nos atemoriza escuchar tremendas verdades del Evangelio que brotan del Antiguo Testamento? Yo creo que como predicador y como cristiano, como oyente, mi esposa dice, si no les das a Jesús, es como una leccioncita de la escuela dominical. Pero cuando mencionas a Jesús, ya no nada más es una clase, es un sermón. Si no mencionas a Jesús, no van a adorar, no van a ser impulsados a adorar. Pero hasta que llegamos a Jesús, les estamos dando solo información que se pueden llevar. Pero cuando les damos a Cristo, está siendo transformado ahí mismo. Estás percibiendo algo, viendo algo que no habías percibido antes. Y te dices, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me siento tan culpable? Y ahí Dios te cambia inmediatamente. Eso es lo más grandioso. Y otra razón es porque nos atemorizamos un poco porque el Señor Jesús no es un león domesticado. O cuando, como Moisés en la zarza ardiente, nos sentimos atraídos, pero a la vez temerosos porque estamos en la presencia del Dios viviente. Y porque tú eres tan bueno para hacerlo, eres como Él. Si vemos Génesis, el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, Jonás en el agua, Jesús también moviéndose en las tinieblas que el agua representaba. Cuando yo predico a Cristo, eso lo aprendí de un maestro hace muchos años. Tenemos que aprender el tema global de la Biblia para predicarlo así. ¿Y por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de que en Apocalipsis ya no hay otro mar? Y yo digo, pero es verdad, ¿por qué no mencioné que en Apocalipsis ya no hay mar? Porque el mar, el agua que representaba el caos, pues ya no existe en Apocalipsis. Now, Don, when he's talking about those intercanonical connections, yeah, you do get credit now. Ahora le voy a preguntar a Don Carson. Cuando tú hablas de predicar a Cristo del Antiguo Testamento o de predicar centrados en Cristo, ¿a qué te refieres exactamente? No. If you push that sort of way of looking at things hard enough, then every word that comes along or every phrase, you're trying to find some sort of Christological connection. And what happens when that's pursued is lo que debemos hacer es tratar de tener en cuenta que Dios fue el que tejió toda la Biblia. Y Dios ha tejido estas historias.
Y si nos fijamos bien de en qué parte de todo el tejido vamos a estar, vamos a encontrar el hilo que siempre nos conecta a Cristo. Por ejemplo, en Ezequiel, cuando la gloria está abandonando el templo, podemos hablar de algo muy local. La gloria de Dios dejó el templo. Pero podemos tratar de ver cómo esa enseñanza está a través de toda la Biblia. Cuando Dios estaba en el tabernáculo en el desierto también, cómo Dios se dignó a venir a morar entre su pueblo. O cuando Salomón dedicó el templo y la gloria del Señor lo llenó. Es el lugar donde Dios se manifestaba. Y ahora que Dios lo abandona en Ezequiel, debemos darnos cuenta que es un juicio de Dios sobre su pueblo. Y Dios nos ha dicho que Él iba a ser un santuario para su pueblo en el exilio. Porque Ezequiel se escribió desde el exilio y Dios les estaba dando a entender que Él iba a ser su santuario, su lugar de refugio, porque el templo fue destruido. El lugar supremo para encontrarnos con Dios es Cristo. Y por eso Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Porque el templo era un símbolo de Cristo. Porque el lugar donde reside la gloria de Dios es en Cristo y el lugar donde nos encontramos con Dios es en Cristo y por medio de Cristo. Y hay muchas trayectorias en el Antiguo Testamento que nos muestran esto. Y tenemos que tener un conocimiento no solo teórico de la Biblia, sino que tenemos que encontrar las categorías bíblicas que nos conducen a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Cristo es el templo, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro sacrificio. Sí, hay estas trayectorias que nos llevan al blanco, la historia más grande que se está contando, que a veces parecen diferentes historias, pero todas se mueven en la misma dirección. Y si tratamos de encontrar el tema global de todas estas historias, ¿cuál es? Debemos entender la totalidad de la Biblia, hacia dónde nos lleva. Y es muy bueno leerla de atrás hacia adelante, del fin hacia el principio, para entenderlo todo, y vemos que todo conduce hacia la cruz. Y así vamos a estar predicando la totalidad de la historia de la redención, de todas las Escrituras. Cuando yo tengo esa orientación al estudiar y al predicar, yo no voy a violar el texto, porque ese es uno de los problemas que yo he visto con algunos pastores que tratan de encontrar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento. Pero a veces es algo manipulador hacer eso, porque puedes violar la integridad del texto. Tenemos que usar una buena exégesis, una buena hermenéutica para no cometer esos errores. Pero el trasfondo global siempre nos debe conducir hacia Jesús. Y debemos tener en mente siempre la redención completa. Cuando el texto dice, no robarás, ¿por qué no es suficiente? No robarás. ¿Por qué no es suficiente? No robarás. Porque el sermón sería muy cortito si eso fuera todo lo que yo iba a decir. But you mean, why do you need to say Jesus?
¿Por qué debo incluir a Jesús aún en un texto como ese? Lo que yo quiero animar a todos a que hagan es que no empiecen con la pregunta, tengo que llegar a Jesús, tengo que llegar a Jesús. A lo mejor vamos a tratar de concentrarnos en qué significa robar, porque no es fácil definir qué significa robar. Porque, por ejemplo, si lo defines como el que toma lo que es tuyo, tenemos que definir por qué está mal eso. Yo una vez me puse a estudiar esto y me tomó más de 2 horas nada más definir qué quiere decir no robarás. Y a medida que te vas más a fondo, vas a toparte con preguntas que requieren más que fuerza de voluntad. Mis categorías a veces no están muy bien alineadas, pero lo que a mí me ayuda es ciertos símbolos o ciertas tipologías, como dice él en Colosenses 1:16, todas las cosas fueron creadas por Jesús. La Biblia dice que todo fue creado, que todo lo creó Jesús y todo le pertenece a Él. Todo es para la gloria de Jesús. Y esa sería una manera de hablar de no robarás y relacionarlo con Jesús, no robarle gloria, no robarle lo que es de Él. O cuando hablamos del Espíritu Santo, que se le da a los que creen ¿en qué? Pues en Jesús. Lo que tú advertiste es muy cierto. El peligro que debemos llevarnos es que debemos reflexionar siempre sobre el contexto. Yo tengo un celo profundo de que ustedes vean todo lo que rodea a un pasaje antes de que extraigan lo que les gusta y se pierdan de lo más importante. Y aquí yo, por ejemplo, hablaría muy a fondo de tú no robarás. Al escribir cada palabra, no robarás, el Señor te va a mostrar aspectos importantes de ese mensaje. Cuando yo enseño de ese versículo, no robarás, a veces puedes llegar a una mala conclusión sobre ti mismo, a la conclusión inescapable de que yo he sido un ladrón, que delante de un Dios santo yo he sido condenado como ladrón. Si esa es la conclusión a la que llego, y cuando hablamos de predicar a Cristo del Antiguo Testamento, yo tengo la impresión de que Cristo no nomás dice, yo no robé, tú no robes, y sé una buena persona como Jesús. ¿A qué te refieres con predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento? ¿A encontrar la expiación, la obra redentora de Cristo en cada pasaje? ¿O solamente a mencionarlo de pasadita? ¿O te refieres a que solo lo que Cristo hizo puede ayudarnos a transformarnos para obedecer pasajes como esos? ¿Debemos encontrar la expiación en todos los pasajes? Si tú ves ese mandamiento, no robarás, pues tienes que preguntarte,
que la ley se dio después de que los liberó de Egipto, ¿verdad? Y, y ahora, ¿qué debemos ver? Debemos ver a Jesús, que Él es el que dio la ley, pero también es el que cumplió la ley. Y voy a decir una palabra que a lo mejor suena como una mala palabra teológicamente. Y podemos decir, punto 1, ¿qué es robar? ¿Qué significa robar? Punto 2, tú eres un ladrón porque todos hemos robado algo. Primero lo definimos y luego traemos convicción sobre las personas. Y el tercer punto podría ser, esto es lo que debes hacer. Y el cuarto es, no lo hagas. Y el quinto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo puedo encontrar una manera de cambiar? Muchos de nuestros sermones nos enseñan algo que no es el punto principal, pero nos enseñan otros puntos que también son importantes. Y hasta que nosotros descansamos, por ejemplo, en lo que Cristo ha hecho por ti, tú ya no vas a querer robar. Aquí la única manera en la que podemos predicar la ley y en la que evitamos que la gente se desespera es comunicarles cómo Cristo es el que nos perdona de todo eso, y como todos tenemos la tendencia a querer obedecer para ser aceptados, y cómo vemos que Cristo nos libera aún de esa tendencia al legalismo. Don, I'm going to press a little bit, because when I said, are you really saying find the atonement, you gave me a little nod, kind of knowing we're in an issue Cuando here. les pregunto que si debemos encontrar la expiación en los pasajes del Antiguo Testamento, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo vamos a tratar de revelar a Cristo de esos pasajes? Si hay un Dios soberano que se está revelando, también debe revelar cuál es nuestra condición humana. Cuando tú hablas de predicar a Cristo o predicar el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿a qué te refieres? Déjenme decir algo más amplio antes de contestar tu pregunta. Una de las cosas importantes es ver cómo los autores del Nuevo Testamento citan a los escritores del Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a Cristo? Bueno, vamos a empezar con un lente diferente. ¿Cómo los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo? Estudiemos eso, porque entre más lo estudio, más me impresionan ellos en cuanto a la riqueza de lo que nos enseñan. A veces es un modelo, a veces en Hebreos 3, la gente que salió de Egipto, pero que todavía no están en la tierra prometida. Ahí se nos enseña, tú persevera. Y en el capítulo 4 se nos pone, por ejemplo, el reposo. Cuando Dios les dice, nunca van a entrar a mi reposo a los que no creyeron. Pero eso es después de que ya estaban en el desierto y deberían haber entrado. Y habían incluso entrado por medio de Josué, pero no les dio reposo, el reposo definitivo el Señor. Entonces, ¿cuál es el reposo definitivo cuando Dios les dice, no entrarán en mi reposo? Dios reposó en el día 7. Y hay una relación entre el día del séptimo día, el día el reposo del séptimo día, el reposo del día de reposo del sábado y el reposo que Cristo nos da. Cuando trabajamos más y más con las diversas maneras en las que los autores del Nuevo Testamento manejan los pasajes del Antiguo Testamento, nosotros vamos a aprender a manejarlos de la misma manera. Entonces, una manera de manejar no matarás, no robarás, es el que robaba ya no robe más. ¿Por qué?
It doesn't always have to be along that particular logical axis. It could be from the other end, as it were. That's a New Testament way of handling it. Porque podemos multiplicar las maneras en las que podemos traer la relevancia del Evangelio a los pasajes del Antiguo Testamento y cómo podemos permitir que nos conduzcan a Cristo. Esa referencia de que el que robaba no robe más. Aquí la pregunta, ¿cómo predicamos a Cristo del Antiguo Testamento? No es muy diferente a cómo predicar a Cristo del Nuevo Testamento. El que roba no robe más, que es un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Cómo predicamos a Cristo desde ahí? Pues es la misma pregunta que cómo lo predicamos de los 10 mandamientos, de Éxodo 20. ¿Cómo predico a Cristo de un texto en donde Cristo no se menciona? Es lo mismo que si se trata de Efesios 4 o cualquier otro pasaje. Ahora, déjenme preguntarles, ¿en qué difiere el moralizar de predicar a Cristo? El que dice, el que roba ya no robe más, ¿está simplemente moralizando? Creo que la manera típica como usamos ese término moralizar es un enfoque de tratar de vivir mi vida de cierta manera que me justifique por lo que yo hago o lo que no hago, en lugar de ver que la justificación viene por la fe y por la gracia. Y luego cambiando nuestra manera de actuar, pero con el poder del Espíritu Santo, responder a las bendiciones de Dios. Es el enfoque correcto, responder a las bendiciones de Dios en obediencia debe ser el enfoque correcto, no tratar de ganarnos las bendiciones de Dios por medio de lo que hacemos. El pertenecer a Dios es posible por medio de la fe en Jesucristo, y cuando ya pertenezco a Dios, and I wasn't specific. When I said gospel blessings, what I really meant was those of being regenerate, justified, holy before God is based on His work. Y bueno, a lo que yo me refería era a las bendiciones de Dios de ser regenerado, de ser justificado, no bendiciones materiales presentes. Expected blessings of God. There are blessings on your family. And I mean eternal blessings. Yeah. A los justificados les decimos, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú andas cometiendo adulterio y tratas a Dios como si no fuera tu Dios, pues no vas a entrar al reino de Dios, porque has demostrado que no eres de Dios. Cuando escucho a estos eruditos hablar de estos interconexiones canónicas, yo digo, qué maravilloso, pero hay muchas porciones del Antiguo Testamento que no se mencionan en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros escarbamos en esos lugares, ¿cómo lo hacemos cuando no hay una referencia o un eco en el Nuevo Testamento de algunas porciones, de muchas porciones del Antiguo? Pues aunque no tengan un eco explícito, sabemos la historia, y la historia sabemos que se trata de la cruz, y todo lo que digamos es simplemente algo que debe tener referencia o relación con la cruz. Lo que se diga
lo debemos ver contra el trasfondo global de la historia de la redención que nos presenta la Biblia. Y debemos hacer esa conexión siempre. Toda la Biblia se trata de la historia de la redención, y esa redención se realizó por medio de Jesucristo, de su obra redentora. Todo nos debe relacionar de alguna manera a eso. Hay veces cuando tenemos conversaciones como estas, queremos que Cristo sea muy evidente desde cualquier texto y empezamos a ser parte de un club secreto donde ya hemos memorizado cómo está Cristo presente en ciertos lugares y vemos cosas que otros no ven. ¿Hay mandamientos de la Escritura que nos mandan a hacer esto? ¿O eso es toda una filosofía nueva? ¿O que está de moda? ¿O es una moda? ¿O es algo que se nos manda en la palabra? El que encontremos a Cristo y prediquemos a Cristo de toda la Biblia. El predicar a Cristo de toda la Escritura es una enseñanza clásica que Jesucristo le dio a sus discípulos. Él no solo en el camino de Emaús les explicó todo. Les enseñó cómo leer la Biblia desde una manera cristocéntrica. Y eso lo hizo con los discípulos. Él menciona que toda la Escritura, la ley, los salmos y los profetas se trataba de Él. Todas las Escrituras hablan de Él. Él habla de esa manera. Y si analizamos cómo el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento, va a ser asombroso que no hay una fórmula. No hay una fórmula. Pero a veces la manera como lo hacen es casi como si dijeran, y a propósito, esto me recuerda a Jesús, y esto que se había escrito nos recuerda a nuestro Señor por esto y por esto. Entonces, eso fue una enseñanza clara que nos dio Cristo. Y Él lo dejó muy claro que el Antiguo Testamento se trataba de Él. Y a veces esto nos puede intrigar porque no lo captamos. On the puzzling side, I mean, Don, just an illustration you gave before, you mentioned Jericho. Okay. Por ejemplo, Jericho, the people of Israel go into the promised land. God delivers Jericho and they kill absolutely y en Jericó Dios mata a todo mundo menos a Rahab y a su familia. ¿Dónde está Jesús ahí? La Biblia está redactada de tal manera que nos va a conducir a Jesús aún en esas historias. ¿O hay señales, anuncios en el camino de la Biblia que nos dicen, no te vayas por aquí, no te vayas por allá? ¿O hay señales muy claras que nos señales positivas y señales negativas que nos apuntan a Jesús? No solo hay señales negativas, hay señales hasta judiciales. Hay una suposición muy amplia en el mundo cristiano que el Dios del Antiguo Testamento es más malo que el del Nuevo Testamento, o más cruel. Y la gente dice, ay, Dios mató a toda esa gente. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Dicen, ya no nos tenemos que preocupar de eso. Pero si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 14, donde se lanza a la gente al lagar de la ira de Dios, pues también vemos ahí algo muy duro de parte de Dios. Por ejemplo, Romanos 3, vemos que hubo juicio de parte de Dios en Romanos 3.
no solo en el Antiguo Testamento. Los paganos sí fueron juzgados y fueron muertos. Y a veces este asunto de un juicio final nada más se puede resolver de dos maneras: o que Cristo nos haya justificado y librado de Él, o que seamos lanzados al infierno, los que rechazaron a Cristo. Ahora hay gente que trata de ver a Jesús como un poco más amable que el Dios del Antiguo Testamento. Y tenemos que tener presente que nuestra única manera de escape de ese juicio que se ve no nada más en el Antiguo Testamento, sino que también se ve en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, la única manera de escape es Jesucristo y su obra redentora. El amor de Dios se revela a lo largo de toda la Biblia y cada vez lo vemos en mayor amplitud, pero también el juicio se nos va dando mayor claridad para ver el amor de Dios y el juicio a aquellos que rechazan ese amor. Pero tenemos que creer lo que dice Cristo, lo que Cristo dice acerca del Evangelio, acerca del infierno, perdón. Son pasajes terribles sobre destrucción y juicio que Cristo mismo mencionó. Yo a menudo escucho, entonces, gente me dice, si hablamos de Cristo siempre, de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los mensajes van a ser parecidos, todos van a escucharse como si fuera el mismo mensaje. Y vamos a estar escuchando lo mismo y lo mismo semana tras semana. ¿Cómo les respondemos a ellos? No lo creo porque si somos fieles al texto, va a ser que tu presentación del Evangelio relacionada con el pasaje que escojas sea algo fresco, porque vas a tratar con lo que el autor te está dando en ese pasaje y vas a luchar con la aplicación de ese pasaje. Y las aplicaciones a veces son multidimensionales. Si trabajamos y si no somos flojos en nuestra preparación, vamos a poder presentar mensajes que son ricos en diversidad y que son fieles al texto y que están vivos y relevantes. A veces separamos cómo predicamos y cómo nos acercamos a las Escrituras para nuestra propia santidad personal. Pero predicar a Cristo debe ser algo fresco y apasionado que nos debe afectar tanto en nuestra vida personal como en presentar un mensaje a la congregación. Nosotros debemos aprender a celebrar la cruz siempre que prediquemos. A veces cuando yo le enseño esto a mis estudiantes, les digo, vamos a entrar a esta discusión y lo que terminamos haciendo es debatir metodología. Caemos en debates sobre la metodología y olvidamos el propósito de retar a las personas a enamorarse más del Salvador, a ver a Cristo, a entregarse más a Cristo, a confiar más en Cristo. Even as you're trying to be so faithful to the text, has anything changed in you and just kind of saying that pastoral goal that Crawford was talking about? You're really trying to have people love the Savior more. Cuando les presentamos a Cristo, cuando lo has hecho, le está preguntando John Piper, cuando tú has predicado a Cristo por tantos años, ¿se ha vuelto más vital para ti? Yo creo que
que algo que a mí nunca se me ha olvidado es que la meta de despertar las pasiones de la audiencia nunca debe estar ausente de nuestra predicación. Debemos tocar la pasión, las emociones, los afectos de los que nos escuchan. Y aquí voy a honrar a Goldsworthy en un libro muy bueno que escribió él sobre este tema. Pero si un musulmán escuchara tu sermón, si un judío escuchara tu sermón y les gustara tu sermón, no predicaste un sermón cristiano. Si un musulmán o un judío escuchara tu sermón y les gustara, no predicaste un sermón verdaderamente cristiano. Eso a mí me llegó muy a fondo y ha hecho que en los últimos 10 o 15 años me haga más cristocéntrico y cruz-céntrico. Porque cuando veo el retrato completo, la gloria de Dios, Él crea el mundo, Él redime al mundo para que su gloria sea vista, sea saboreada, sea proclamada, reflejada. Toda la Biblia se trata de su gloria. Y ahora yo veo que los textos como Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, 2 Timoteo 1:9, dice que recibimos gracia en Cristo antes de la fundación del mundo. Y luego vamos a Apocalipsis 13, donde hay un libro y un cordero que fue inmolado. Yo tomo una respiración profunda y yo veo la gracia, es la gracia de ese cordero, y la gloria es la gloria de esa gracia de ese cordero. Y eso significa que el universo, el propósito del universo es exaltar esa gloria de ese Dios. Y ese Dios es ese cordero que fue inmolado. Y eso se manifiesta de manera suprema en la cruz. Y hace 20 años yo no enfatizaba, no resaltaba estos aspectos. Hay algunos pasajes que razonamos, que nos memorizamos. Hay otros pasajes duros, como los pasajes que hablan del juicio. Y vemos cómo Cristo ha obrado a nuestro favor ahí. Y a la mayoría de mis estudiantes, lo que se les hace más difícil es no contestar a un necio de acuerdo a su necedad. ¿Cómo manejamos la literatura de sabiduría? Job, Proverbios, Eclesiastés. Ahí está el libro de Job, por ejemplo. Ahí hay muchas preguntas sobre la providencia, la soberanía de Dios, la justificación al final. Y a lo largo de todo eso, sabemos que lo que dice Job es clave. Yo sé que mi Redentor vive y mucho de eso nos puede llevar al Evangelio, al verdadero Redentor. Y Proverbios, que nos habla de la sabiduría. Cristo es la personificación de la sabiduría, y Eclesiastés. Pero la literatura de la sabiduría, en Proverbios leemos, por ejemplo, que se personifica a la necedad como si fuera una dama. Y uno de los más sobresalientes predicadores de sabiduría fue Jesús mismo.
con sus parábolas. Él muchas veces enseñaba y predicaba como en el Sermón del Monte: si tú construyes tu casa sobre la roca o sobre la arena. Si la construyes sobre la roca, permanece. Si la construyes sobre la arena, se va a derrumbar. Pero lo que está diciendo ahí es lo mismo que se dice en Proverbios: hay dos caminos, el camino de la necedad o el camino de la sabiduría. Así el Señor Jesucristo dijo: hay dos caminos, el camino de la roca, el camino de la arena. El Señor Jesucristo también usa esos elementos. Hay una polaridad, nada más dos caminos, o este u otro. Si tú te vas a la literatura de la sabiduría y crees que no eres como los demás, vas a terminar como un hipócrita que se autojustifica. O vas a decir: no puedo vivir así, no puedo ganarle a la necedad. Necesito que Cristo sea hecho mi sabiduría, mi justicia, mi redención. Jesús es la sabiduría de Dios. Y no es una categoría intelectual, o no es nada más un discernimiento intelectual, sino es más que eso. Why would I want to? Well, I mean, if I'm preaching the law, I think you answered my question. I mean, it wouldn't Is even the occur answer to me no? to do so. Yeah. It wouldn't have even occurred. But if I were preaching Isaiah, if somebody said to me, "Can you preach Isaiah without going to the New Testament?" I'd say, "What on earth would I want to do that for? I mean, I've got the whole ¿Podemos Bible." predicar de algún libro del Antiguo In fact, that does Testamento raise a much bigger question. sin That incluir is a to say, Cristo, what is sin it that mencionar we el do have Nuevo that the Old Testamento? Testament readers before the coming of Christ had? And we haven't Pues, addressed that. But ¿por qué dice? ¿Para qué quisiéramos hacer eso? What do we- Es Answer your question. Yeah. What do we have that the Old Testament ¿qué writers tenemos nosotros you que have to los remember that autores del even up to Antiguo the cross, the Testamento apostles themselves no didn't see that the tenían? Messiah would be the suffering Pues servant. aún los profetas y los apóstoles no podían ver que Jesús iba a resucitar. Los apóstoles mismos no sabían, no creían bien, no lo habían visto claramente que él iba a resucitar. Entonces no tenían el entendimiento que tenemos ahora. Y aquí esto nos lleva a otro grupo de paradigmas que es muy importante que todos los predicadores tengan. Lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento ahora ya se cumplió en el Nuevo. Lo que se había nada más sugerido en el Antiguo ahora se reveló completamente en el Nuevo. ¿Y cómo lo juntamos? Pues el juntar eso es la manera correcta de predicar y de enseñar. El único lugar fuera de Apocalipsis y de Génesis donde se menciona el árbol de la vida es en Proverbios. Proverbios es el único libro donde se menciona el árbol de la vida, además de Apocalipsis y de Génesis. Y los primeros capítulos de Proverbios dice que si trabajas duro no serás pobre. Si trabajas duro serás prosperado. Eso es la manera normal como las cosas funcionan. Pero cuando llegas a la mitad del libro hay excepciones. Los pobres trabajan duro, pero los opresores les quitan sus cosas. Y Dios se identifica con los pobres, con los oprimidos. Si insultas al pobre, insultas al Señor. Y no es muy difícil a veces decir, yo no quiero hacer eso, yo no lo voy a hacer, pero es difícil ver hasta qué grado Dios se identifica con los pobres. Tú puedes a veces tomar los temas de la literatura de la sabiduría y ver como una trayectoria. No debemos agarrar la sabiduría como algo aislado, porque ahí se habla de sexo, se habla de fidelidad en el matrimonio, y el matrimonio nos lleva a Cristo y su matrimonio con la iglesia, y hay muchas maneras de
de hablar de Cristo y de predicar a Cristo. Si tú te vas a Efesios 5, y con Ruth puedes llegar a Efesios 5 también. En lugar de ver esta nube como si la sabiduría fuera algo aislado, podemos ver otros temas que nos van a conducir al Señor Jesucristo. No podemos cubrir todo el material en una hora. Pueden ayudarle a la gente por medio de algún libro, algún recurso, algún material que ustedes los animarían y que les pudieran decir, esto me ayudó a mí, esto me iluminó. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado a aprender a predicar a Cristo del Antiguo Testamento? Ya mencioné a Goldsworthy, pero lo más significativo es recordar de qué se trata todo lo que Dios hace. Todo lo hace para su gloria. Y si vemos que la cumbre de su gloria, el clímax de su gloria es la crucifixión, la cruz. Si sabemos que todo lo que existe es para su gloria y que solo por medio de la obra en la cruz podemos llegar a ver eso y a vivir para esa gloria, vamos a poder predicar a Cristo. First step that was really quite momentous was when I took about 120 hours of lectures from F.F. Bruce. It's not that he was always the most profound theological Yo tomé clases con F.F. Bruce, que era uno de los más profundos teólogos que me ha enseñado. Y la manera como él manejaba la escritura me marcó para siempre. Él se iba palabra por palabra, frase por frase, examinándolo todo de una manera exegéticamente profunda, y eso me ayudó mucho. Entonces les recomiendo los comentarios de F.F. Bruce. What you said, F.F. Bruce's book was called This Is That. I don't know if it's still in print. In terms of the Old Testament and the New. Right. Now, since then, I've worked, for years of my life at one aspect or another of how the New Testament uses the Old. Y desde que tomé esas clases con él, me ha ayudado mucho a ver cómo en el Nuevo Testamento se maneja el Antiguo Testamento. Crawford. Yeah, I think there are a number of things, and I would answer it, well, Brian, your book. A mí me ayudó tu libro, Brian. El libro que se llama Christ-Centered Preaching, predicación centrada en Cristo. Pero yo mencionaría tres cosas que a mí me han ayudado. Yo quiero retar a todos a que sigamos leyendo y leyendo a través de toda la Biblia, captando la esencia, la centralidad de Cristo. Segundo, nuestra intimidad personal con Cristo. Entre caminamos en una relación más profunda con Cristo, lo vamos a predicar con mayor autenticidad. Y en tercer lugar, tenemos que mantener contacto con no creyentes y tenemos que mantenernos compartiéndole a los no creyentes el Evangelio, porque eso nos va a ayudar a mantenernos centrados en Cristo y en lo que Él ha hecho cuando tratamos de compartírselos a ellos. Tu libro me ayudó a mí mucho también. El mismo que mencionó el autor anterior, predicación centrada en Cristo. It's surprising how often he has these little nugget insights they're exegetically sound and they're very insightful.
And actually, you know, the 4 volumes by DeGraff, Promise and Deliverance, I picked that up years ago. And when I was still Y yo trying to estoy wrestle todavía with how do tratando you de do this. aprender cómo So, hacerlo de la manera everybody's gotta correcta. find their own path. Those were Pero me ayudaron mucho No, los because I knew I was going to be asking materiales the de questions, like, can I just- Kisner. and get it on the tape down. Series of resources that may help people. So we get it kind of on the tape, just to see. Sidney Greidanus, we've mentioned it before in the conference already. Sola Scriptura, and then Modern Preacher in the Ancient Text. Graham Goldsworthy Está mencionando a los que Preaching the Whole son Bible as Christian buenos Literature. John, you recursos. mentioned that being so Goldsworthy, helpful. Edmund Clowney your es instructor, otro. Tim, so the Unfolding Mystery Edmund and, Clowney. Preaching and Biblical Theology. Crawford, what you were saying, some of the pastoral Aplicaciones applications of these pastorales como las de Jerry Discipline of Bridges. Grace. And then to the Y Puritans, los puritanos, Walter Gospel Mystery of Marshall. Sanctification, Samuel Bolton, True Bounds of Christian Freedom. Todas estas All of these people are personas, following this path at different times. John, of course, Jonathan Edwards, and the book we always wished he'd gotten to, the one that he was actually given the assembly had actually given him the authorization to write, but he never wrote that whole Bible. Jonathan Edwards también es otro gran autor que nos va a ayudar. Tim Keller, I mean, you can't say it about yourself, but Prodigal God, Counterfeit Gods, and King's Cross Now, wonderful expressions of this. PNR's series on Reformed Expository Preaching, that commentary series, Hay comentarios tries to take this expositivos approach to looking at different books of the Bible. So it's a commentary que series trying to nos do this. ayudan Sidney a DeGraff, you've already mentioned. llevar esto a cabo. Dennis Johnson, Uno de Henry Dennis Procol, Johnson, and, otro de Williams, Mike as far as the Williams, verses found. Now, we could y hay multiply muchos many más, more, pero les but, estoy mencionando algunos just que for son people importantes getting y a que primer on some of muy these things, a good way to útiles. go. Y And, gracias thank you all a for your todos ustedes participation por in this time. participar en We're este out of panel. time. Wow, what a Ha wonderful sido una blessing. bendición.